Veamos ahora los objetivos que vamos a cubrir en esta clase. Primero, vamos a conocer la definición de tálamo. Vamos a identificar la ubicación donde está el tálamo. Vamos a reconocer los diferentes núcleos del tálamo, que son muchos. Vamos a ubicar los núcleos de cada bloque anátomo-funcional del tálamo. Vamos a conocer la división de los núcleos del tálamo según su función y vamos a identificar las aferencias y las eferencias del tálamo. Aferencias, recuerden que es el que lleva la información hacia el cerebro y eferencia es el que trae información del cerebro. Vamos a definir los ganglios basales, vamos a identificar los núcleos que forman a los ganglios basales y vamos a identificar las aferencias y las eferencias de los ganglios basales. Estos son los objetivos que nosotros vamos a cumplir en esta clase. Vamos a comenzar hablando del tálamo. Si ustedes lo ven acá, cuando se les dio tanto en la clase de cerebro como en la clase de tallo cerebral, se les habló de cómo se formó originalmente el sistema nervioso, que primero eran tres vesículas, luego dos de esas vesículas se subdividían y de allí se iba formando todo el sistema. Pues el tálamo va a formar casi que la mayor parte del diencéfalo, que es una de las vesículas secundarias del sistema nervioso, cuando se originaba el sistema nervioso. Vamos a tener dos tálamos, un tálamo izquierdo y un tálamo derecho. Pero, ¿qué es el tálamo? El tálamo es un centro de integración que recibe las señales sensoriales y donde las señales motores de salida pasan hacia y desde la corteza cerebral. ¿Qué significa esto? Significa que todas las señales sensoriales, o al menos casi que la gran mayoría de las señales sensoriales que van hacia la corteza cerebral, tienen que pasar por el tálamo. Tanto las señales sensoriales como las motoras, es decir, la respuesta, esas también van a pasar por el tálamo, o sea, porque él es el centro de integración. Solo hay una, que es la olfatoria, que no pasa por el tálamo. Este tálamo es el principal centro de relación entre la médula y el cerebro. ¿Por qué? Por lo que ya dijimos, porque toda la información sensitiva que va de médula hacia la corteza cerebral pasa a través del tálamo. O sea que el tálamo es como que la última estación de relevo y de ahí toda la información, todas las señales sensoriales pasan directo a la corteza, ya sea a un área específica o a diferentes áreas, porque ahí va a depender del núcleo a donde llegue. También en él terminan todas las vías sensitivas importantes y con su mediación se produce la respuesta emocional. Todas las vías sensitivas llegan hasta tálamo, esa es la última estación de relevo, luego pasan a la correspondiente área. Ya estudiaron en corteza en la clase anterior que hay muchas áreas en la corteza cerebral. Pues esa información que llega hasta tálamo pasa a las diferentes áreas de la corteza, pero también de la corteza, cuando ya manda la respuesta emocional a las sensaciones que llegaron, también lo va a hacer a través de los núcleos del tálamo. ¿Dónde está ubicado? Este está ubicado en la parte superior del mesencéfalo, o sea, arriba del mesencéfalo. Es una gran masa ovoide de sustancia gris. Casi que todo el tálamo está formado por sustancia gris. ¿Y qué era la sustancia gris? La sustancia gris son acúmulos de neuronas, en este caso porque se forman núcleos. O sea, son núcleos y los núcleos son acúmulos de neuronas. Mide aproximadamente 40 milímetros de longitud. Y lo que ya les había dicho, forma la mayor parte del diencéfalo, que es una de las vesículas secundarias.
También ya les había dicho que hay dos tálamos, uno ubicado a cada lado del tercer ventrículo, uno izquierdo y uno derecho. Los estímulos sensoriales que llegan al cerebro deberán pasar primero por el tálamo, a excepción de los del olfato. Los estímulos olfatorios se van directo al cerebro sin pasar por el tálamo. ¿Por qué? Porque se reciben todas las sensaciones olfatorias a este nivel, pasan al bulbo olfatorio, luego al nervio olfatorio y esto va directo a las áreas de la corteza cerebral que son las encargadas del olfato, que son el área 34 y el área 28. Es decir, esto va directo y no pasa por el tálamo. Y por eso se dan algunas situaciones, por ejemplo, de que cuando estamos dormidos y hay olor a quemado, no se siente. O sea, un olor no nos va a despertar. Nos puede despertar que tal vez un zancudo nos pique, nos puede despertar que escuchemos un pequeño ruido, pero un olor, por muy fuerte que sea, por ejemplo, el humo de un incendio, no nos despierta. ¿Por qué? Porque como pasa directamente a la corteza y no sigue las vías, o sea, sí son vías, pero pasa por otras vías, entonces no pasa por el SARA, que es el sistema activador reticular ascendente, que es el encargado de la vigilia. Eso lo vamos a ver en una clase aparte. Entonces, por eso, como no pasa por allí, no se siente. Y todo es porque pasa directamente a la corteza. No pasa por tálamo tampoco. El tálamo es la estación final de procesamiento donde se organizan las influencias ascendentes antes de ser transmitidas a la corteza cerebral. En español, o sea, aquí es hasta donde llegan las sensaciones, las vías. Hay unas estructuras que es lo que siguen las sensaciones, que se llaman vías, que también las vamos a estudiar. Y el tálamo es la última estación de procesamiento y luego el tálamo se encarga de enviarlo a las áreas de la corteza que se necesitan. Y se trata, ¿qué es el tálamo? Es un derivado conformado por 80 núcleos neuronales que están agrupados en territorios. Son 80 núcleos los que tiene el tálamo, pero no se preocupen que no se los tienen que aprender todos, solo 79. No, son bromas, no se los tienen que aprender todos. Veamos acá. Aquí tenemos el tálamo ubicado allí en el diencéfalo. Si nosotros sacamos ese tálamo, no, más bien, si partimos aquí, si hacemos un corte sagital al cerebro, aquí lo vemos así enterito, hacemos un corte sagital, esta zona que está acá es el tálamo. Si nosotros sacamos el tálamo de allí o lo hacemos a mayor aumento, vamos a tener toda esta zona que está aquí debajo del cuerpo calloso, que ya también lo estudiaron. Esta es la zona del diencéfalo y aquí la mayor parte del diencéfalo está formado por el tálamo, que es esta estructura que tenemos aquí. Esto es como que estuviéramos viendo el tálamo de lado cuando lo hemos partido el cerebro sagitalmente. Ahí está ubicado en el diencéfalo. Cada uno de esos tálamos es subdividido en grupos de núcleos por una estructura que está constituida por fibras, por sustancia blanca. ¿Qué es la sustancia blanca? La sustancia blanca son fibras. ¿Qué son las fibras? Las fibras son los axones. O sea, los axones de todas esas neuronas que están formando los núcleos del tálamo, esos se unen y forman la lámina medular interna, que es el que va a dividir al tálamo en 3 regiones. Esta lámina lo atraviesa en sentido antero-posterior, o sea, de la parte anterior a la parte posterior.
pero en la parte más anterior se bifurca y ahí es donde lo divide en 3 grandes bloques anátomo-funcionales. ¿Cuáles son esos 3 grandes bloques? Un bloque anterior, un bloque medio y un bloque lateral. En cada uno de estos bloques, ya lo vamos a ver en un dibujo, en cada uno de estos bloques, ahí se encuentran repartidos los 80 núcleos del tálamo. Ahí tenemos. Si nosotros hacemos un corte sagital, vamos a ver aquí es como que separáramos los dos tálamos. Este sería un tálamo. Y si hacemos un corte horizontal o un corte transversal al cerebro, lo veríamos así. Aquí estaría el tálamo izquierdo y este sería el tálamo derecho. Si nosotros sacamos de ahí el tálamo y lo ponemos solito, sería esta estructura que nosotros estamos viendo. Estos serían los dos tálamos, el tálamo izquierdo y el tálamo derecho. Este tálamo, como les decía, tiene esta estructura que está formada por fibras blancas, por sustancia blanca, o sea, fibras, que se llama lámina medular interna. Y esta lámina medular interna en la parte anterior se bifurca y hace una Y. Y esta Y es que me va a delimitar el tálamo en 3 grandes regiones. A cada tálamo. Este es la lámina medular interna de un tálamo. Esta es la lámina medular interna del otro tálamo. Y las regiones con las cuales las que va a dividir son la región media en ambos tálamos, o sea, esta es la región media del tálamo derecho, la región media del tálamo izquierdo. Tenemos las regiones laterales, que es toda esta que está acá, que es la más grande, y tenemos la región anterior. Región anterior, que es lo que está dentro de la Y, la región media, que es donde se unen prácticamente los dos tálamos, y la región lateral, que es la externa. Y en todas estas regiones es donde nosotros vamos a encontrar los núcleos del tálamo. Veamos ahora los núcleos por regiones. Veamos los núcleos talámicos que están en la región anterior, o sea, en esa bifurcación. La función de estos núcleos talámicos anteriores está estrechamente relacionada con el sistema límbico y se relaciona con los mecanismos de la memoria reciente y el tono emocional. Es decir, que ahí estos son los que nos ayudan para la memoria reciente. Luego hay otro mecanismo para hacer la memoria, o sea, esta es la memoria a corto plazo. Hay otros mecanismos que nos van a ayudar para la memoria a largo plazo. Lo vamos a ver en clases más adelante. Y el tono emocional. El tono emocional es la forma en que nosotros tomamos las cosas. Por ejemplo, hay dos personas diferentes que una misma situación la ven de diferente forma. A unos les dan una noticia buena y hacen una gran algarabía por la noticia, una gran emoción, y otros lo pueden tomar calmado y otros que no sienten nada. Entonces, ese es el tono emocional, la forma en que nosotros nos apropiamos de las situaciones que nos están pasando. Y entre los núcleos que nos vamos a aprender del grupo tal, no solo son estos, hay más, pero los núcleos que vamos a ver entre los de la región anterior tenemos el núcleo anterodorsal, que lo vamos a hacer a conocer como AD, el núcleo anteromedial AM y el núcleo anteroventral AB. Estos 3 núcleos son de la región anterior del tálamo que nosotros nos tenemos que aprender. Los núcleos talámicos de la región medial, estos están interconectados con todos los grupos de los núcleos talámicos.
y son los responsables de la integración de una gran variedad de información sensitiva. Es decir, estos talámicos mediales son como los que ponen en conexión tanto los anteriores como los laterales. Incluyen información somática, visceral, o sea, del cuerpo, de las vísceras, y la relación de esta información con las sensaciones emocionales y estados subjetivos. O sea, que aquí donde nosotros tenemos la subjetividad. La subjetividad es que de acuerdo a mis conocimientos, de acuerdo a mi percepción, yo así voy a ver la cosa. No es como voy a reaccionar ante una cosa. Cómo reacciono ante una situación, eso es el tono emocional. Cómo veo la situación, esos son los estados subjetivos. Y estos núcleos de la región media son los que se encargan de eso y de relaciones somáticas, viscerales y emocionales. Entre estos, el que es más grande y de mayor importancia es el núcleo dorsomedial. Solo ese es el que se van a tener que aprender. Vuelvo a recordarles, como en todas mis clases, siempre el sistema nervioso no actúa solo. Nosotros lo estudiamos por partes y lo vamos estudiando solito, pero esto siempre va a actuar en conjunto, va a actuar integrado con el resto del sistema nervioso. Eso, por favor, que les quede bien claro. Y los núcleos laterales. Estos núcleos laterales es donde hay más. Influyen en la actividad de la corteza motora, más como para respuesta. Y este grupo lateral está subdividido en dos hileras. Como es la parte más grande, se subdivide en dos hileras. Una hilera dorsal que está en forma medial y una hilera ventral que es la más lateral. Aquí en la dorsal tenemos el núcleo lateral dorsal, LD, el lateral posterior, LP, y el pulvinar. Estos serían los núcleos dorsales del grupo de núcleos laterales, de la región lateral. Y entre los ventrales tenemos el ventral anterior, VA, ventral lateral, VL, y ventral posterior, VP. Este ventral posterior, a su vez, este núcleo se divide en tres núcleos, o sea, lo están formando tres núcleos. El núcleo ventral postero intermedio, el núcleo ventral posteromedial y el núcleo ventral posterolateral. Este núcleo es bien importante y se lo tienen que aprender desde ya, porque este es el que van a utilizar cuando vean las vías. Cuando nosotros veamos las vías sensoriales, es a este núcleo ventral posterolateral de tálamo es donde llegan toda la información para luego pasar al área respectiva de la corteza cerebral. Así es que familiarícense con el núcleo ventral posterolateral de tálamo. Si ven acá, los núcleos laterales, como es la región más grande, aquí vamos a ver muchísimos más núcleos. Aquí vamos a sacar el tálamo y en él vamos a reconocer sus regiones. Primero, vamos a identificar la lámina medular interna. Este es un solo tálamo con su lámina medular interna. Aquí tenemos la región media, que es la que está unida al otro tálamo, la región anterior y la región lateral. Luego vamos a comenzar a ver los núcleos que vamos a estudiar en cada una de estas regiones. Ahí tenemos el tálamo. Este sería
la región medial, y en esta vamos a reconocer el núcleo dorsomedial, que les dijimos que solamente ese se tenían que estudiar. Luego en la región anterior vamos a reconocer y aprendernos el antero dorsal, el antero ventral y el antero medial. Y en la región lateral, que es donde hay más grupos, en la parte interna, en la línea lateral más interna, vamos a reconocer el lateral dorsal, que lo vamos a reconocer con las iniciales LD. Tenemos el lateral posterior y el pulminar, que este prácticamente está ya para la parte posterior de tálamo. Luego, en la línea que está más externa, o sea, la línea más lateral o externa, tenemos el núcleo ventral posterointermedio, el núcleo ventral posteromedial y el núcleo ventral posterolateral. Como les había dicho, esta es de suma importancia para el tálamo, porque aquí es donde llegan la mayor parte de las informaciones. Y porque como aquí es donde llega toda la información, por eso se conoce como sensitivo general. Sensitivos son aquellos que reciben la información. Entonces, el núcleo ventral posterolateral de tálamo es el núcleo sensitivo general. Luego tenemos, ya en la parte más anterior, pero siempre en la línea más lateral de esta región, tenemos el núcleo ventral anterior y el núcleo ventral lateral, y estos ambos son motores específicos. Entonces, de los núcleos del tálamo, el ventral posterolateral es el sensitivo y el ventral anterior y ventral lateral son los motores específicos. Aquí está casi que todos los núcleos que nos vamos a aprender, aunque faltan un poquitito más. Si estudiamos una vista superior de tálamo, vamos a ver desde otra posición los mismos núcleos. Aquí tenemos, este sería el tálamo izquierdo y este el tálamo derecho. Esta zona, esta masa intermedia, que es la que las une, esta es una masa de sustancia blanca. Aquí están las fibras de todos esos, de las neuronas de todos esos núcleos donde se comunican. Esto que está pintado de celeste es la lámina medular interna, tanto en el izquierdo como en el derecho. Y esta es la que me lo divide en las regiones. Esta región rosada, el rosado fucsia, es la región anterior y están todos los núcleos anteriores. La que está pintado de amarillo es la región media y aquí vamos a encontrar el grupo de núcleos mediales. Y el resto, esta zona que es la más grande, aquí esta va a ser la región lateral. Y ya sabemos que la lateral se va a dividir en dos líneas. Una línea que está más externa y una línea que está más interna. Y en esas líneas vamos a encontrar el núcleo ventral anterior, el núcleo ventral lateral y el núcleo ventral posterior, que son los más externos. Luego tenemos más internos el lateral dorsal y el lateral posterior, y en una vista más hacia atrás tenemos el pulvinar. Y estos son los núcleos que nosotros podemos observar viendo la vista superior del tálamo. Pero también podemos observar el tálamo desde otras vistas y vamos a ver otros núcleos. Vamos a ver aquí el ángulo que estamos viendo. Este es el ángulo como que estuviéramos viendo de la parte de atrás hacia adelante al tálamo. Este anaranjadito es el pulminar, que con ese nos podemos ubicar. Tenemos el lateral posterior, que es el núcleo que les decía que hay que conocer bien, que es el sensitivo. Y tenemos el ventral posterior. Pero también aquí, esos son de los que ya hablamos, pero también aquí vamos a conocer el cuerpo geniculado lateral, el cuerpo geniculado medial, el núcleo medio dorsal,
el núcleo, que es el morado, el parafascicular, y el núcleo centromediano. Entonces, ¿cuántos núcleos llevamos ya? Ya llevamos un montón. Pero todos estos no los puedo ver ni de la parte superior, ni de la parte anterior, ni lateral. Tenemos que verlos de la parte posterior. ¿Y por qué los vamos a ver? Porque estos dos núcleos juegan un papel. Realmente todo es importante, pero tienen unos mayor importancia que otros, los que ya hemos visto y estos que ya vamos a hablar un poquitito más adelante de ellos. Veamos todos esos núcleos que ya vimos. Los clasificamos o los podemos clasificar de acuerdo a su función. Y de acuerdo a su función van a ser núcleos específicos y núcleos no específicos, de acuerdo a la función que desempeñen. Los núcleos específicos son llamados así porque sus fibras van a un sitio específico dentro de la corteza cerebral. Es decir, ellos llega la información hasta el último relevo, que es el tálamo, y de ese núcleo, del núcleo posterolateral de tálamo, manda la información a determinada área de la corteza cerebral. Mientras que los no específicos, las ramificaciones de los axones están muy difundidas y existen muy difundidas sobre grandes áreas de la corteza y van a dar efectos generalizados. Este es bien específico y estos son efectos generalizados. Los núcleos específicos hay de dos tipos, hay sensitivos y hay motores. Recuerden, sensitivos son los que llevan, motores son los que traen respuesta. Entre los sensitivos tenemos el núcleo ventral posterior, de tálamo, el núcleo ventral posterolateral de tálamo, que este es el sensitivo general, el núcleo ventral posteromedial, y entre los motores tenemos el núcleo ventral anterior y el núcleo ventral lateral. Entonces, estos son los sensitivos que según su función son específicos. ¿Qué significa? Que si llega una información a este núcleo, lo va a llevar a un área específica de la corteza. Estos llevan la información y estos regresan ya una respuesta, que las respuestas siempre son motoras. Estudiemos los núcleos sensitivos. Entre los sensitivos teníamos el núcleo ventral posterior, el núcleo ventral posterolateral y el núcleo ventral posteromedial. El núcleo ventral posterior, este es un núcleo sensitivo general y él va a tener comunicación directa con el área sensitiva primaria de la corteza, la que ustedes ya estudiaron allá cuando estudiaron cerebro. Luego tenemos el núcleo ventral posterolateral, que este es el que les vengo recalcando que es más importante porque este es el que vamos a ver en las vías sensitivas que vamos a estudiar en clases posteriores. Y este recibe la información sensorial, somática general, o sea, general del cuerpo, que procede de los receptores cutáneos del cuello, tronco y de las extremidades. Es decir, toda información sensitiva que venga de cuello, tronco y extremidades, su última estación de relevo va a ser el núcleo ventral posterolateral de tálamo. Y luego tenemos el núcleo ventral posteromedial. Este recibe sensación esteroreceptiva, o sea, externa, externa que sea cutánea, o sea, de lo que reciben todos los receptores cutáneos, pero de cabeza. Este recibe de cuello, tronco y extremidades y este es el que sirve para la vía de cabeza. Y estos tres receptores, la información que van a recibir es de dolor, temperatura, tacto simple y presión.
Es decir, dolor, temperatura, tacto simple, presión de cuello, tronco y extremidades, llega al núcleo ventral posterolateral del tálamo. Y dolor, temperatura, tacto simple y presión de cabeza llega al núcleo ventral posteromedial de tálamo. Veamos los motores. Entre los motores teníamos dos. El núcleo ventral, siempre son específicos, es decir, que van a ir a un área determinada de la corteza cerebral. El núcleo ventral anterior se proyecta a varias áreas del lóbulo frontal de la corteza cerebral, que incluye las áreas premotoras, es decir, que van al área premotora y motora suplementaria. Mientras que el núcleo ventral lateral, los axones de estos se conectan directamente con el área motora primaria, que es el giro precentral, que este giro nos lo tenemos que aprender y es la área motora primaria, y ahí es donde van a llegar la información que manda el núcleo ventral lateral, o que también se conoce como intermedio lateral. Si nosotros vemos otros grupos del tálamo que se llaman o reciben un nombre diferente, que es el metatálamo, que son los que nosotros veíamos por la parte posterior, ahí tenemos dos núcleos que son de suma importancia, como les dije anteriormente, que es el cuerpo geniculado medial y el cuerpo geniculado lateral. ¿Por qué son importantes? Porque el cuerpo geniculado medial está relacionado con la audición. Este va a recibir la información del órgano espiral de Corti. Las fibras que emergen del cuerpo geniculado medial constituyen la radiación auditiva, la cual termina en el área auditiva del lóbulo temporal. Es decir, que cuando se reciben las sensaciones en el órgano de Corti, que es el que se encarga en el oído de recibir toda la información, la pasa a través del nervio auditivo, llega hasta el núcleo del tálamo, que es el cuerpo geniculado medial, y este va a mandar la información al área auditiva de la corteza cerebral, que está ubicada en el lóbulo temporal. Mientras que el cuerpo geniculado lateral, está relacionado con la visión. Acá es el sitio del término de la mayoría de las fibras del tracto óptico. Como vieron en la clase de ojo, los conos y bastones reciben la información, la pasan a través de los otros dos tipos de células que se encuentran, y los axones de esas forman el nervio óptico, y ese nervio óptico llega, o sea, toda esa información de ese nervio óptico llega al cuerpo geniculado lateral, y el cuerpo geniculado lateral manda esas proyecciones hasta el área visual, que se conoce como área 17 y que está por la cisura calcarina. Como todo órgano del sistema nervioso, el tálamo también va a tener aferencias y va a tener eferencias. Veamos cuáles son las aferencias del tálamo, es decir, de dónde recibe información el tálamo. El tálamo va a recibir información del tallo cerebral, va a recibir información de médula espinal, del cerebelo, del cuerpo estriado, que forma parte de los ganglios basales, de la sustancia negra, también de los ganglios basales. Entonces, esas van a ser las aferencias. Él recibe información de estas 5 estructuras. Pero toda la información que sale de él, o sea, la eferencia,
esa va a llegar hasta corteza cerebral. Tiene muchas aferencias, pero él solo tiene una eferencia, que es la corteza cerebral. Con esto terminamos lo relacionado al tálamo y vamos a ver el otro tema, que son los ganglios basales. Este es el otro tema que también están relacionados. Ya les dije que el sistema nervioso actúa siempre, va a actuar en conjunto, nunca actúa solo. ¿Qué son los ganglios basales? Los ganglios basales son grandes estructuras neuronales subcorticales. ¿Qué significa esto? Estructuras neuronales son núcleos que son acúmulos de neuronas, y subcortical significa que están por debajo de la corteza cerebral. Y estas forman un circuito de núcleos interconectados entre sí, cuya función es la iniciación e integración de movimiento, entre otras funciones. Pero la más importante es que los ganglios basales tienen como función la iniciación e integración del movimiento. Estos van a recibir información de la corteza cerebral y del tronco del encéfalo. Es decir, ellos ya son respuesta, porque ellos van a recibir la información de la corteza cerebral, del tronco del encéfalo, la procesan y la proyectan de nuevo a la corteza, al tronco, a la médula, para contribuir a la coordinación del movimiento. Por eso se dice que ellos tienen como función la integración del movimiento, de la iniciación del movimiento. Este circuito llamado ganglios basales, está compuesto por varias estructuras que se pueden categorizar según su anatomía o su función. O sea, son varios núcleos que están como unidos para una misma función, pero son núcleos separados. Este ganglio basal va a estar formado por los siguientes núcleos. Los grandes, así como el grupo, serían los núcleos subtalámicos y el cuerpo estriado. Estos son los acúmulos de núcleos que forman los ganglios basales. Pero los núcleos subtalámicos, a su vez, están formados por otros 3 núcleos. La sustancia negra o nigra, el núcleo rojo y los núcleos subtalámicos propiamente dichos. De estos vamos a tener uno izquierdo y uno derecho. Siempre vienen en parejas. Entonces, estos núcleos subtalámicos están formados por la sustancia negra, el núcleo rojo y los núcleos subtalámicos. Y el cuerpo estriado, que está formado por el núcleo caudado y el núcleo lenticular. Pero este núcleo lenticular, a su vez, está formado por el putamen, por un núcleo que se llama putamen y el otro que se llama globo pálido. El putamen está en posición lateral y el globo pálido está en posición medial. Es decir, todos estos núcleos son los que forman ese circuito que ayudan a la iniciación del movimiento y están agrupados en los núcleos subtalámicos y en el cuerpo estriado. Y estos me van a formar los ganglios basales. Veamos, si nosotros hacemos un corte horizontal del cerebro, o sea, hace como más o menos a un nivel medio, solamente podemos ubicar el cuerpo estriado, que es un grupo es un grupo de los núcleos que forman los ganglios basales, porque los otros, los subtalámicos, como su nombre lo dice, están por debajo del tálamo. Realmente están en mesencéfalo, ahí están esos núcleos. Entonces, veamos primero el cuerpo estriado. Decíamos que este es un corte horizontal del cerebro. Aquí primero ubiquemos, vean, lo que se mira más oscurito es la sustancia gris, porque aquí
La sustancia gris es externa y la sustancia blanca es interna, a diferencia de la médula espinal. En la médula espinal, la sustancia gris es interna y la sustancia blanca es externa. Pero los núcleos que me forman el cuerpo estriado, dijimos que era el núcleo lenticular, que estaba formado por el putamen, que es este más larguito, el que está más lateral, y el globo pálido, que es el medial. Y el otro núcleo que formaba el cuerpo estriado es este, que sería el núcleo caudado, aquí a la derecha, y el núcleo caudado izquierdo. Este sería el núcleo lenticular de un hemisferio y este sería el núcleo lenticular del otro hemisferio con su globo pálido y su putamen. Entonces, estos son los que me están formando el cuerpo estriado. Pero aprovechando que tenemos esta imagen, vamos a ver otras estructuras que ustedes van a tener que identificar para su discusión. Entre esas tenemos el tálamo. Serían los tálamos. Tenemos la cápsula externa, que sería esta, y la cápsula interna, que es lo que está rodeando al núcleo lenticular. Tenemos el cuerpo calloso, que es lo que está uniendo a ambos hemisferios, cuerpo calloso acá abajo, cuerpo calloso acá arriba. También vamos a tener el septum pelúcido, que es esta zona de acá, que me está como dividiendo los ventrículos laterales. Los ventrículos laterales son todos estos de acá. Uno izquierdo y uno derecho. Estos son los ventrículos laterales. Entonces, todas estas estructuras, además de la posición de la sustancia gris y la sustancia blanca, nosotros las podemos estudiar en un corte histológico. Pero lo que compete a los ganglios basales son los núcleos que forman el cuerpo estriado, que serían el lenticular y el caudado. Y el lenticular, que está formado por el globo pálido, que es medial, y el putamen, que está en posición lateral. Entonces, estos son los que forman el cuerpo estriado. Si nosotros hacemos un corte más abajo, siempre horizontal, pero más abajo del cerebro, en el cual nosotros podamos ver el mesencéfalo, nosotros vamos a encontrar los núcleos subtalámicos. Estos siempre hay dos de cada uno. Este que está acá serían los núcleos subtalámicos propiamente dichos, y en un corte más abajo vamos a encontrar ya en el mero mesencéfalo el núcleo rojo y esta que sería la sustancia negra. La pueden encontrar en unos libros como negra. Por ejemplo, este libro la trata como negra y otros libros más recientes las tratan como negra, sustancia negra. No importa, es lo mismo. Entonces, esta sería toda esta, tanto lo verde como lo... no sé qué color es. Todo esto es la sustancia negra de acá. Este es el núcleo rojo y estos verdes son los núcleos subtalámicos. Y si ustedes ven acá, aquí está el otro que es el núcleo caudado. No, perdón, este es el núcleo caudado, el chiquitito aquí, el amarillo, estaba viéndolo al revés. Este es el núcleo caudado y aquí tenemos el núcleo lenticular, pero que casi no se ven bien acá por el corte. Ustedes se ven mejor en un corte más superior. Entonces, tanto este núcleo subtalámico como los otros núcleos son los que van a estar formando ese circuito denominado ganglios basales. Vamos ahora a estudiar la división filogenética del cuerpo estriado. Cuando nosotros hablamos de filogenia, estamos hablando del origen. ¿Qué significa? Que vamos a hablar del origen de los núcleos que forman el cuerpo estriado. ¿Por qué lo vamos a estudiar? Porque aún hay libros que lo tratan con estos nombres. El núcleo caudado junto con el núcleo lenticular, que son los dos que forman el cuerpo estriado, desde un punto de vista filogenético, se dividen en dos estructuras funcionales. Uno que es el palioestriado y otro el neoestriado. Estas dos son las estructuras funcionales que le dan origen al núcleo
caudado y al núcleo lenticular. El palio estriado le da origen al globo pálido y el neoestriado al putamen y al núcleo caudado. Por eso antes se consideraba que el cuerpo estriado estaba formado por el palio estriado y neoestriado. Es importante que sepamos estas denominaciones porque, como les repito, hay muchos libros que aún los tratan de esta forma. Y ya para terminar, estas clases no son muy largas. La verdad es que se podría hablar muchísimo de ellas, pero no es esa la idea. Lo mismo, los núcleos van a tener aferencias, es decir, de dónde va a recibir aferencias el globo pálido o el palio estriado. Él va a recibir información del tálamo, de la sustancia negra, del neoestriado, o sea, de los otros dos núcleos, y de la corteza. Mientras que el neoestriado, que está formado por el putamen y el núcleo caudado, va a recibir información de tálamo, de sustancia negra y de corteza. ¿Cuál es la única diferencia aquí? Que el palio estriado va a recibir información del neoestriado. Es decir, esta es la información que van a recibir esos ganglios. También el cuerpo estriado va a sacar información de él hacia otras estructuras y esas son las eferencias. ¿Cuáles son las eferencias del palio estriado? Él lleva o envía información hacia el tálamo, hacia los núcleos del tallo cerebral, hacia el núcleo rojo y a la formación reticular. Todo esto, ya esta formación reticular la vamos a ver en otra clase. Y el neoestriado va a mandar información única y exclusivamente al palio estriado. Estas serían todas las eferencias que tienen estos núcleos, estas conexiones que van a formar parte de los ganglios basales. Y con estos jóvenes terminamos la clase de este día y nos vemos en una próxima oportunidad.